Definición de redacción de textos académicos. La redacción de textos académicos hace referencia al estilo de expresión que los investigadores emplean para definir los límites intelectuales de sus disciplinas y áreas específicas de especialización. Algunas características de la redacción académica incluyen un tono formal, el uso de la perspectiva de tercera persona en lugar de la primera persona, un enfoque claro sobre el problema de investigación y el uso de palabras precisas. Definición de redacción científica. Es una forma de escritura técnica que informa observaciones y resultados científicos de una manera regida por convenciones específicas, dependiendo del género científico. Por ejemplo, un artículo de revista, un póster científico, una propuesta de investigación o un perfil de proyecto de investigación aplicada y de desarrollo. Norma APA. Es un conjunto de lineamientos para la comunicación académica clara y precisa propuesta por la American Psychological Association. Sus estándares facilitan la elaboración y presentación de trabajos académicos. Citar es reproducir o mencionar las ideas y palabras de otra persona. ¿Qué es necesario citar? Todo tipo de datos, cifras estadísticas, autores. ¿Qué no es necesario citar? Hechos o datos de conocimiento común, nuestras opiniones, nuestras ideas, aportaciones o observaciones y conclusiones. Cómo se cita, la forma en la que citemos dependerá del estilo bibliográfico que utilicemos. Citación y referencia. Énfasis en los autores. Walker, entre paréntesis 2000, comparó los tiempos de redacción. Énfasis en el año. En el año 2000, Walker comparó los tiempos de reacción. Énfasis en el texto. En un estudio reciente sobre el tiempo de reacción, Walker, entre paréntesis 2000, describió un método. Trabajo de varios autores. Siempre se citan ambos autores cada vez que se presenta la referencia. Cuando son de 3 a 4 o 5 autores, se citan todos a la primera vez. En citas subsecuentes, se incluye únicamente el apellido del primer autor, seguido del et al, sin cursiva y el año. Cuando un trabajo tiene 6 o más autores, se cita únicamente el apellido del primero, seguido por el et al, sin cursiva. Y el año, sin embargo, en la lista de referencias se escriben las iniciales y los apellidos. Citas de asociaciones, corporaciones como autores. Los nombres corporativos por lo común se escriben completos. A veces se escriben completos en la primera aparición y se abrevian con las siguientes. La regla general es proporcionar al lector la información suficiente. Trabajo sin autor o anónimo. Se citan dentro del texto las primeras palabras de la lista de referencias. Por lo común es el título y el año. Se utilizan comillas dobles en torno al título. El título de la revista científica, libro o informe va en cursiva. Se cita dentro del texto la palabra anónimo seguida por una coma y la fecha. Citas textuales. Citas cortas menor de 40 palabras. Una cita textual corta con menos de 40 palabras se incorpora en el texto y se encierra entre doble comillas. Se cita el autor, el año y la página específica del texto y se incluye la referencia completa en la lista de referencias. Se pone, por ejemplo, p.213-214 si la página ocupa más de una página. Citas largas, más de 40 palabras. Una cita textual mayor de 40 palabras se despliega en un bloque independiente y se omiten las comillas. Se empieza el renglón en una nueva línea a 5 espacios del margen izquierdo. Se cita el autor, el año y la página específica del texto y se incluye la referencia completa en la lista de referencias. Resumen, debe ser una representación precisa, breve del contenido del trabajo. Un resumen constituye el segmento más leído de un proyecto, da una visión del conjunto de trabajo. También constituye una versión reducida del proyecto científico, por lo cual sintetiza de una forma lógica el contenido esencial del tema tratado. También suele pedirse en más de un idioma. Debe constar con la extensión prescrita que consta en la guía del autor de 100 a 250 palabras. Reseña. Es un escrito breve y conciso en el cual se realiza un examen o crítica de una obra o acontecimiento reciente para darlo a conocer al público. La palabra como tal deriva del verbo reseñare, que a su vez proviene del latín resignare,
que significa tomar nota, escribir o apuntar. Las reseñas aparecen por lo general en medios de comunicación, sobre todo en los impresos como periódicos o revistas. La reseña académica es un tipo de texto que tiene dos propósitos. Uno es resaltar los aportes que hace un texto al conocimiento de una temática específica. Dos, elaborar una presentación clara, organizada y resumida del contenido de un texto. Hay dos tipos de reseña académica: bibliográfica, también llamada descriptiva, y crítica. En este documento se expone lo concerniente a la reseña descriptiva. Reseña bibliográfica es un texto que presenta los resultados cognitivos, metodológicos de las diferentes fases que constituye la investigación divulgada en el texto reseñado. Estructura de la reseña bibliográfica: título, información sobre la obra reseñada, síntesis comentada de la obra, valoración del autor, conclusión. Comentario: lo esencial para comentar un texto es sustentar la razón como fundamento para nuestras opiniones y justificar el contenido de nuestras valoraciones. El comentario de textos es una actividad compleja para quienes están interesados en expresar de manera objetiva una opinión. Crítica. La lectura crítica ofrece estrategias de acercamiento a los textos con fines de análisis, estudio y valoración detalladas. Tiene como base la lectura de comprensión, se clasifica en lectura inferencial y lectura crítica. Es una reflexión sobre el contenido del texto mediante el juicio valorativo de las ideas presentadas. Implica establecer una relación entre la información del texto, los conocimientos previos y los obtenidos de otras fuentes para contrastarlos. También permite reflexionar sobre las intenciones y motivaciones del autor, su determinación contextual, así como valorar la estructura argumental y discursiva del texto. Entrevista. ¿Qué es una entrevista? La entrevista es un método de recolección de datos primarios que consiste en preguntar a una o varias personas sobre una opinión, una empresa, un producto o un tema. Las entrevistas tienen un carácter cualitativo, por lo cual se centran en la experiencia personal. El objetivo principal de las entrevistas es conocer los comportamientos, actitudes y opiniones de las personas. Tipos de entrevista. Existen tres principales tipos de entrevista en las que se destacan: la entrevista estructurada, la semiestructurada y la no estructurada. Entrevista estructurada. Una entrevista estructurada es aquella en la que el investigador plantea a los participantes una lista de preguntas preparadas de antemano. Entrevistas no estructuradas. Las entrevistas no estructuradas no se basan en preguntas preestablecidas, sino que hacen un seguimiento basado en las respuestas de los entrevistados. Entrevista semiestructurada. La entrevista semiestructurada es una mezcla de entrevista estructurada y no estructurada. Las entrevistas semiestructuradas incluyen una lista de preguntas predeterminadas, pero no establecidas en orden. En esta técnica de recolección de datos, el entrevistador puede elegir qué preguntar en función de la situación, por lo que se mantiene un grado razonable de flexibilidad y validez. Métodos para aplicar entrevistas. Entrevistas en panel, entrevista masiva, entrevista grupal, entrevista asistida por ordenador, entrevista telefónica. Descripción. Es una herramienta de discurso que permite al hablante exponer o hacer reconocimiento de alguien, una información en particular acerca de un objeto, un espacio, una situación, una idea, una persona o un animal. Por ejemplo, en este caso voy a hacer la descripción de un animal, un pollo. Ese pollo tiene un pico amarillo, tiene dos ojos, su cresta es pequeña, tiene dos patas, tiene 4 dedos. Su plumaje es de color negro, blanco y café. Es un pollo grillo. Este tipo de pollos se llama pollo guarico. La descripción se clasifica según la actitud o punto de vista descriptivo. Hay dos tipos de descripción: descripción objetiva y descripción subjetiva. La descripción objetiva o denotativa tiene como finalidad transmitir una información
y exponer la realidad tal cual es. La descripción subjetiva ofrece las características del elemento descrito, interviniendo la perspectiva personal del que describe. Según la perspectiva temporal, descripción estática presenta la realidad inmóvil, fuera de paso del tiempo, de modo que los rasgos de lo escrito permanezcan inalterables a lo largo de la descripción. Descripción dinámica presenta la evolución, los cambios que experimenta lo descrito, su transformación a medida que pasa el tiempo. La descripción de personas o personajes se puede realizar de la siguiente manera. Prosopografía, también conocida como descripción física, este tipo de descripción se enfoca en los rasgos físicos y en las apariencias externas del individuo. Por ejemplo, etopeya, también conocida como descripción psicológica, es aquella que describe la personalidad y los rasgos psicológicos de un individuo, por ejemplo, su personalidad, carácter, creencias, entre otros. Retrato es un tipo de descripción que se caracteriza por ser detallada y completa, en la cual se toma en cuenta tanto los rasgos físicos como psicológicos de un individuo. En este tipo de descripción se compone de la prosopografía y la etopeya. Por ejemplo, caricatura es un tipo de descripción en la cual se exageran, distorsionan o se ironizan algunos rasgos físicos y personales de un individuo. Por ejemplo, descripción de lugares. Topografía se refiere a la descripción que se realiza sobre un paisaje o un lugar específico donde se encuentre el descriptor, quien puede sumar a la percepción particular del espacio. Por ejemplo, zoografía se trata de la descripción que se realiza sobre cualquier tipo de animal. Por ejemplo, cronografía es la descripción de un hecho personal, social, político, cultural, histórico, entre otros, que se desarrolló en un momento o época específico. Por ejemplo, descripción científica objetiva. La descripción científica suele combinarse con la exposición y tiene como objeto elementos de la realidad, nunca de la fantasía. Se propone reflejarlos de un modo neutro, objetivo, preciso y desprovisto de connotaciones subjetivas. La función del lenguaje que predomina es la representativa. Entre los rasgos lingüísticos que presenta podemos señalar la adjetivación, es abundante y denotativa. La forma verbal más frecuente es el presente indicativo con valor generalizador y atemporal, como corresponde a la descripción científica. Abundan las oraciones impersonales con C y las pasivas. El vocabulario especializado se manifiesta en la aparición de abundantes tecnicismos, es decir, palabras de significado preciso que designan los objetos y conceptos estudiados por la ciencia y que forman parte de la terminología de cada descripción científica. ¿Cómo se hace una descripción científica? Describir objetivamente un objeto, cosa, animal o persona supone aportar una serie de datos que faciliten al destinatario de la descripción la información necesaria sobre dicho objeto. ¿Qué es? Nombre del objeto, de dónde viene o procede, origen, dónde se encuentra, ubicación, para qué sirve, qué hace, cómo se comporta o funciones, qué partes tiene, estructura, cómo es el objeto y cada una de sus partes, forma, tamaño, peso, color, olor, sabor, sonido, material del que está hecho. Bueno, el día de hoy lo que voy a describir es a esta planta que se llama caña de azúcar. Origen. Esta planta viene de Nueva Guinea, en la cual se cultivó por primera vez en el sur asiático y en la India occidental. Ubicación. ¿Dónde está ubicada la planta? Está ubicado al sur del Ecuador, extendiéndose desde las zonas tropicales o subtropicales. ¿Para qué sirve esta planta? Esta planta sirve para la producción de azúcar, panela, se convierte en materia prima para la elaboración de papel, abonos, alimentos para animal. Con ella se pueden producir bebidas alcohólicas. Estructura. Tiene raíz, tallo, hojas y flores.
¿Cómo es? Sus tallos son en forma de cilindros, sus hojas son largas, de color verde. Descripción literaria subjetiva. Es una trama que busca dar características de algo o alguien incorporando recursos literarios y expresivos con una finalidad estética o artística. Algunos ingredientes a tener en cuenta para hacer una buena descripción literaria son lenguaje connotativo, es decir, expresivo y significativo. Adjetivos explicativos, figuras retóricas como por ejemplo la metáfora, las imágenes sensoriales, las comparaciones, etc.